Ante la crisis hay que agudizar el ingenio, y eso ha hecho el equipo del cortometraje La victoria de Úrsula, una película que necesita de la solidaridad para terminar su laboriosa postproducción. Para ello han lanzado la campaña Apadrina un frame, con el que todo el que haga una aportación económica será propietario, simbólicamente hablando, de un fotograma de La victoria de Úrsula. Y surge de forma casi obligada, porque necesitamos pagar el cortometraje, si no, no verá la luz, y es una lástima. Llevamos ya más de 2 años de trabajo con un cortometraje tan costoso como este, y necesitábamos de alguna campaña original que hiciera cómplices a los propios espectadores y que al mismo tiempo nos diera beneficios para poder, ya no beneficios, sino para poder pagar este cortometraje. Para que quede constancia del apadrinamiento, el colaborador recibe en formato digital el fotograma en bruto, es decir, sin ningún tipo de postproducción, tal y como vino al mundo. Cuando el cortometraje esté terminado, el colaborador volverá a recibir otro fotograma, ahora sí, con toda la postproducción realizada. De ese modo, verá crecer el fotograma que adoptó en su día. La propia protagonista del corto, Irene Ferrando, ha apadrinado su frame. Yo apadriné el segundo y bien, o sea, aportamos una cantidad de dinero y así recibimos nuestro frame en formato digital, y es una escena clave para la película, pero que no se va a desvelar. El cortometraje La victoria de Úrsula está dirigido por Julio Martí y Nacho Ruiz Pérez, licenciado en Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia. Las aportaciones pueden hacerse en la web www.apadrinaunframe.com.